Entonces, como te decía, tenemos que Robeta y AlphaFold se parecen mucho en este sentido. Ujú. Eh, la confiabilidad la va a basar en, primero, buscar esas regiones que tengan esa confiabilidad alta. ¿Cómo sé que tiene una alta confiabilidad o están bien? Es porque hay una estructura ya conocida, ¿no? Ah, Y lo que no se sabe, pues lo va a hacer por otras técnicas y por lo tanto va a tener una baja confiabilidad, ¿sí? sí. Esa es la razón de ser de esa alta confiabilidad y baja confiabilidad. Y va a depender de cada una de las proteínas, ¿no? O sea, va a haber proteínas que sí van a tener una alta confiabilidad y va a haber otras que dices, oh my God, pues es lo que hay, ¿no? Sí. Entonces, en algunos casos, y no necesariamente eh, AlphaFold sea mejor que Robeta, ¿eh? No, Oh, hay que evaluar cada caso, ¿sí? Y en algunas veces sí, o sea, AlphaFold es mucho mejor que Robeta en el sentido de que ya está, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre cuando voy a modelar una proteína de nuevo, reviso AlphaFold y hago Robeta. Y con ok. el que me agrade mejor es el que utilizo, ¿sí? Y cuál sé que me agrada, que cumpla los puntos de sulfuros, el plegamiento adecuado, la evaluación que se debe de hacer. Por ejemplo, le voy a mostrar esta proteína 9-C3. Bueno, esta proteína es la proteína RNTN4 del humano y el reticulón 4 se llama. Y también le podemos decir no al gen, bueno, tiene sus nombrecitos, ¿no? En fin, no vamos a hablar mucho de la función de la proteína porque no nos interesa tanto para este gen. Lo que nos interesa, obviamente también viene todas las modificaciones, y tiene puentes. Este creo que no tiene puentes de sulfuros. Ujú. Entonces, nos vamos a ir a la parte de estructura. Entonces, en la parte de estructura, esto es lo que está cristalizado. Ah, es muy pequeña. No, eh, ¿No? no, la proteína, perdón, mide, ahorita te digo cuánto mide. Mide, Ah, bueno. o sea, mide 1192 al metro. No, sí está. Es que no había visto eso. Sí, Está ese no, enorme. no lo expliqué, perdón. Lo que está cristalizado es nada, o sea, un 10 un 1%, ¿no? O sea, de los 1090 y tantos minutos, ¿eso es un mínimo porcentaje de lo que se ha cristalizado? Sí, va, por ejemplo, está Ah, cristalizado de la región 1055 a la región sí, sí. 1114. ¿No? La proteína mide 1192. Estamos hablando de 100 aminoácidos, Max. No Sí, sé, aproximadamente. nada, ¿no? Entonces, pues no podemos trabajar con esa región, entonces se requiere modelar, ¿no? Ujú. Entonces, aquí estábamos muy contentos porque dijimos, ya está en AlphaFold, predicho, ya la hicimos, ¿no? A la hora de analizar la predicción de AlphaFold, aquí debería de aparecer. Hoy. ¡Tarán! Sí, Sí. sí. Entonces, aquí hay un pequeño problema, ¿no? Como te comentaba, y por eso lo estamos viendo, es que la confiabilidad, o sea, por eso te digo, no hay bueno o mal programa en cuestión de AlphaFold o Robeta, sino va a depender de lo que haya, ¿no? Y de la información que sea. Lo que está ya en la base de datos de AlphaFold, vamos a tener regiones de alta confiabilidad y regiones de baja confiabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir, no? O sea, Ujú.
realmente nada es confiable. No, nada, todo está anaranjado. Ah, parece una bola ahí, una madeja de, de hilo y ya esa es mi proteína. De hecho, esto lo más probable es que debería de tener un plegamiento y no un loop, ¿no? No, Entonces, no. no es, o sea, no es garantía de que pues ya está en AlphaFold, mm, ya está, hay que evaluarlo, ¿no? Y lo que me agrada de AlphaFold es que pues sí es muy honesto con el grado de confiabilidad que hay, ¿no? Entonces aquí no, aunque esté técnicamente en AlphaFold, no nos sirve, ¿no? Tenemos que modelarlo por Robeta, ¿no? Y bueno, Ok. pues ya se está modelando y ya se modeló de hecho. Se obtuvo una conformación que no queríamos, entonces tenemos que pasar a la otra conformación, ¿no? Pero bueno, ya es un avance, ¿no? Entonces, eh, por eso tenemos que entender pues todas las técnicas posibles para poder escoger cuál es la mejor técnica que a nosotros nos conviene, ¿no? De acuerdo a la proteína y cómo te enfrentes, ¿no? A esa proteína, ¿no? Va a depender de la proteína que estés estudiando. Yo en mi caso, pues, evalué eso, he modelado, no muchísimas, pero sí una cantidad de proteínas y unas muy difíciles que me han ayudado, pues, a aprender un poquito más de esto, ¿no? Entonces, eh, y el programa que vayas a utilizar es el que mejor te conviene, ¿no? Yo en este, ¿mande? Va a depender de lo que me acaba de mencionar, ¿no? Si en Alpha Fold Ujú. ya supuestamente está, ¿no? Ya está, la Va a predicción ya. depender desde aquí, desde el blast que tú Ah, vas a hacer. O sea, lo que por mencionaba. eso, a Ajá. pesar de que el programa te lo separa, o sea, Swiss Model, ahí te dice, Robeta, te hace un blast, Ujú. pones la secuencia y lo haces, ahí lo hace automático. Sí. Tú necesitas hacer un blast primero para que Ujú. tú sepas cómo está la situación, ¿no? Ok, Desde qué homología tienes, y ya está el cristal, ¿no? En primer ok. lugar, ¿no? Entonces, desde aquí tú vas decidiendo, ok, ¿tenemos un cristal? ¿Sí o no? ¿No? Ujú. En este caso, por ejemplo, si ahorita vamos a hacer el blast ese sería el claro ejemplo de la proteína de nuevo, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos, vamos a hacer un blast. Abrimos blast. Casi todos los programas que utilizamos son gratuitos, ¿eh? Ok. Entonces, de hecho todos los que usamos son gratuitos. Algunos, por ejemplo, Modeler, si requieres la clave y ya, ¿no? Pero el autor, o sea, tú le escribes y ya, dices que es para cuestiones académicas, se instala y ya, te lo da, o sea, es muy fácil. Entonces, BLAS es una herramienta en realidad de alineamientos locales, ¿no? Es decir, y de dos secuencias. Alineamientos básicos, es decir, no va a ser alineamientos múltiples, sino va a comparar siempre dos secuencias. ¿Qué comparamos? Comparamos tu secuencia problema Ujú. con una base de datos. ¿Cuál es el tipo de base de datos que comparamos? Pues va a depender de la base de datos que ocupemos y la comparación que ocupamos. Si partimos de nucleótidos o de aminoácidos, si partimos, nuestra base de datos son nucleótidos o aminoácidos, ¿no? Ujú. Podemos hacer las diferentes combinaciones posibles, ¿no? Incluso hay metodologías donde traducimos los nucleótidos a aminoácidos porque es la mejor técnica para hacerlo, en lugar de comparar nucleótidos con nucleótidos. En fin. En el caso de proteínas de aminoácidos, que ese es el fin, hay una que se llama Protein Blast, que comparamos nuestra secuencia problema, que es una proteína, y vamos a compararla con una base de datos de proteínas. Ujú. En este caso le voy a dar clic aquí, y esa es la base de datos BLAST-P, ¿no? De hecho, están las otras bases de datos.
y va a tener pues la forma para agregar la información. Como te comentaba, por lo regular piden el formato FASTA. Entonces vamos a hacerlo con que ahorita vas a ver vamos a decidir si funciona o no funciona. Yo quiero modelar esta proteína, entonces voy a irme a la secuencia, voy a buscarla. Acaban de cambiar, por ejemplo, vienen las isoformas, ¿eh? También, si tiene diferentes isoformas, también se puede evaluar, ¿no? Entonces voy a decirle que me la descarga, y esa es la secuencia, ¿no? Entonces la puedo copiar y pegar a la base de datos BLAST, ¿no? De hecho, ya aquí me lee que, bueno, cuál es, ¿no? A veces no lo lee, no importa, mientras pegues tu secuencia, ¿no? Puedes incluso solamente pegar a veces la secuencia y si te acepta la secuencia de aminoácidos, pero incluso puedes seleccionar el archivo. Si Ujú. tienes un archivo, puedes tomar, ¿no? Ok. BLAST va a tener diferentes bases de datos ya agregadas que nos va a servir para alinear. La primera es la del NCBI, se llama secuencias muy redundantes. No ha funcionado, sí es redundante. O sea, no le hagas mucho caso. Hay muchas secuencias. Entonces, trataron de que fueran no redundantes, pero terminó siendo secuencias repetidas. Eh, Sin embargo, mm, hay otras bases de datos, por ejemplo, estas, que sí son de referencia y no están repetidas. La que nosotros necesitamos es nuestra base de datos PDB. Aquí estaría genial que después pongan la de AlphaFold. Yo espero que ya lo hagan un día de esos. Y técnicamente es lo único que tendríamos que hacer. ¿Sí? Ujú. Ya. Aquí tenemos los parámetros de algoritmos, pero ya tiene cargado el mejor algoritmo para la búsqueda, entonces no necesitamos modificar. Vamos a apretar el botón de BLAST y pues eh, vamos a esperar a que se genere pues la información, ¿no? Entonces aquí nos dice qué secuencia o qué ID fue. Si en el caso no metemos un ID, no nos va a decir, solamente nos va a decir X cosa, o no se sabe qué tipo de molécula fue, en este caso fueron aminoácidos y el tamaño. Ujú. Y nos va a desplegar la información, ¿no? Entonces, Está ¿qué bien. pasa aquí? ¿Eh? No, ahí está, ya no está el valor es cero, ya es como usted mencionaba, exponencial a la. Sí, ya sobrepasa, ¿no? Sí. Y esto se debe, a pesar de que la identidad sea del 100%, Ajá, el porcentaje de convergencia es del 4%. 4%, muy O bajo. sea, es muy bajo. Entonces, eh, no nos sirve para modelar, o sea, para una evaluación, o sea, qué bueno que lo modelaron, ¿no? Sí, sí. Pero es tan grande esa proteína y compleja que no han podido modelar un fragmento que nos pueda dar un valor de confiabilidad, ¿no? Entonces, Ujú. por lo tanto, no podemos usarlo, ¿no? Y es donde surge la predicción, ¿no? Entonces, y sí, el valor está muy por arriba. ¿Por qué? Porque un 4%, y es la proteína, ¿no? O sea, es un dominio, sí, es una región, pero es tan pequeña que es insignificativa. Ujú. Entonces, a menos que queramos estudiar esa región por algo en específico, pues sí lo podemos estudiar. Pero en el caso de este alumno que tengo, eso de la proteína que estamos modelando, no se puede utilizar porque queremos saber
¿Qué región de la proteína interactúa con otras proteínas? Un 4% no es suficiente, ¿no? Entonces, se tiene que modelar todo. Entonces, a la hora de revisarlo, por ejemplo, en UniProt, pues tampoco está en AlphaFold, ¿no? Porque el grado, o sea, sí está, pero el grado de confiabilidad es muy bajo. Nos hemos asombrado, ¿no? Sí. Es buena herramienta AlphaFold, pero no con todas las proteínas es suficiente, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir Ah, a beta, ¿no? a ver, Is sí. model no, porque no tenemos molde. Ok. Modeler tampoco. iTaser no tenemos ningún. Las tres primeras necesitamos un molde. No lo hay, ¿no? Probeta es la única, ¿sí? Y bueno, esto es para modificaciones post-transcripcionales, ¿no? Entonces, ese todavía lo vamos a ocupar cuando sea necesario. Entonces, vamos a hablar aquí un poquito, ya va a ser más menos dinámico en ese sentido, porque nosotros vamos a decir, ¿no? O sea, vamos a analizar, pues, algunos programas y cómo funcionan, ¿no? El primero que vamos a analizar es Robeta. Robeta ha ido avanzando, o sea, ya tiene muchísimos años y su metodología ha ido cambiando. En sí, Robeta lo que va a hacer es buscar la predicción basado en servidores, ¿sí? Aunque su método es métodos de predicción de estructuras de nodo, no todo lo va a iniciar de nodo, no es que va a ser capaz su algoritmo de decir, ah, pues yo lo hago de nodo de todo, o sea, mis 2192 aminoácidos los hago de nodo porque mi algoritmo es muy bueno. No, lo que va a hacer es va a buscar lo que se sabe y lo que no se sabe de cada secuencia en particular y lo va a ir dividiendo. Y lo va a ir dividiendo por fragmentos. Y va a utilizar diferentes programas. Por ejemplo, BLAS, que es el que utilizamos. CBLAS, que está en un apartado de BLAS, que nos sirve para buscar homólogos remotos. Busca homólogos remotos. FFA S03 y sirve para buscar familias. 3D Hury también sirve para buscar las estructuras tridimensionales. Entonces, toda esa información la va a conjuntar, va a generar la información y va a usarlo como plantilla. O sea, va a ser un molde basado en diferentes coincidencias estructurales, ¿no? Y lo que no encuentra como coincidencias, lo va a utilizar mediante un programa que se llama Rosetta. De hecho, es Robeta Rosetta. Antes era modelado por Robeta y Rosetta, pero ya ahorita es Robeta, se denomina. Y ya Rosetta es el que va a modelar de nuevo, ¿no? Entonces, la ventaja es que Robeta, a la hora de meter la secuencia, nosotros nada más metemos la secuencia, le damos enter y esperamos el resultado, ¿no? Es totalmente automatizado, pero el programa, su set es muy complejo, ¿no? Y primero, ¿cómo va a empezar? Pues va a empezar a modelar lo que ya se sabe, los dominios, va a ir acomodando espacialmente y por regiones lo que ya se sabe, ¿no? Va acomodando, va generando y va a alinear, por ejemplo, si no hay mucha información, va a ser modelados de alineamiento múltiple para ir buscando cuáles son las estructuras, tanto estructuras secundarias como estructuras tridimensionales, pues basado pues en toda esta información. No lo encuentra, no coincide, va a fragmentar tu proteína en residuos no mayor de 50 aminoácidos. Hace cuenta, va a ir buscando enlazadores, se le denomina, y esos enlazadores, pues lo que va a hacer es ir conjuntando
estos aminoácidos e ir buscando, este fragmento se parece a esta familia. Este fragmento tiene una estructura en forma de beta plegada, ¿no? O en forma de hélice, ¿no? Entonces todo eso va a ir generando regiones conformacionales para ir identificando desde, primero, cuál es la predilección de esos fragmentos que no he encontrado. Esos son predilección a formar hélices alfas, porque no tienen prolina, o todo lo contrario, ¿no? O sea, son ricos en prolina, pues irán hacia betas plegadas o hacia asas, ¿no? Entonces, va a ir generando información hasta ir completando esa estructura tridimensional, ¿no? Entonces, va a ir modelando, ¿no? Sin embargo, obviamente, los modelos con mayor, modelos más, con mayor grado de confianza, pues va a ser aquellos de los que partan de regiones, ¿no? ¿Qué regiones tienen? Entre más sea conocido, la información va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, no, Roberta se ocupa para casos difíciles, AlphaFold también, ¿no? AlphaFold es, es una metodología muy parecida a Roberta, sin embargo, no va a ser tan automatizado y la novedad de AlphaFold es que pues ya están las secuencias y las podemos descargar, ¿no? Ahora, para no hacerte tan pesado la charla, es que pues Roberta lo que va a hacer es hacer una gran cantidad de modelos. Ujú. Va a generar muchos PDBs, hablando de 10,000, luego va a ir reduciendo esos modelos, esa, esa complejidad. Primero hace una gran cantidad de modelos, de diferentes estructuras a irse quedando. ¿Cómo vas a ver cuál va a ser el mejor modelo, no? O sea, pues de acuerdo a la puntuación que le da, si va a haber mayor plegamiento, si varios modelos que hayan generado los pueda ir agrupando, ¿no? Y va a eliminar aquellos que no son tan usuales que se hayan generado, ¿no? Entonces, va a ir generando diferentes conformaciones y nos va, siempre los resultados de los programas, por ejemplo, de Robeta, nos va a generar 5 o 3 modelos, pero en realidad estamos haciendo el programa está generando una gran cantidad de modelos y se va a quedar con los modelos que energéticamente tengan una mayor puntuación, ¿no? Va a evaluar, por ejemplo, la desviación pues, del esqueleto, del carbono alfa, de las proteínas, y va a ir quedándose, por ejemplo, ok, esta estructura tridimensional o esta región, supongamos, ¿no? Bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Pero, por ejemplo, esta estructura de confiabilidad, yo la voy a ir tomando en cuenta, ¿no? Pero va a haber otras regiones que también van a tener un grado de confiabilidad porque está la estructura ya descrita, ¿no? Entonces, me voy a ir apegando a esas regiones y van a cumplir un RMCD, ¿no? Todo lo que no me vaya generando una mejor puntuación se va a ir eliminando y me voy a ir quedando con un grupo. Además de ese grupo, a nivel energético, las proteínas las podemos ir agrupando. Todos esos moldes es como si tuviéramos diferentes conformaciones de la proteína y nos vamos a quedar con la conformación energética más representativa, que es lo que hace. Uh-huh. Y esas son las que nos va a presentar los clústeres de esas proteínas o esos grupos con mayor
cálculo de haber sido representativos. Ahora, aquí Roberta, como te he dicho, son casos difíciles, ¿no? Sí. En estos casos donde, por ejemplo, el reticulón 4, no hay nada prácticamente, ¿no? No hay una guía, ¿no? Sí. Pero sí lo hizo, ¿eh? Déjame decirte que sí lo generó en una conformación que no es la conformación que esperábamos, pero fue una conformación. Y a lo que voy es que la conformación que vaya a generar no necesariamente es la que más te sea útil para ti, ¿no? En algunas proteínas sí hay referencia de la conformación, hay otras que no sabemos cuál es la conformación, porque no hay esa información. Ujú. Entonces podemos trabajar con la predicción de Robeta ciegamente y ya, ¿no? O podemos hacer dinámica y buscar las diferentes conformaciones y ver, ¿no? Yo he trabajado con ambas metodologías y me ha funcionado, ¿no? Todo depende también de la disponibilidad de los recursos y el tiempo que tengamos, ¿no? Y para qué lo vayamos a ocupar, ¿no? Qué tan finito puede ser el estudio, ¿no? Entonces, pues, Robeta en sí, eso va a ir haciendo, ¿no? Va a ir buscando la conformación y hay algo que, digamos que el programa va a ir aprendiendo y va a ver bien, ok, estas son las mejores, las regiones con los sitios más, los clústeres que energéticamente han sido favorecidos. Entonces, esos clústeres que han sido favorecidos vuelven a ser refinados otra vez. Entonces, va a ir como refinando y optimizando poco a poco cada uno, ¿no? Entonces, va a ir refinando y refinando y refinando hasta obtener una estructura tridimensional compleja y con una puntuación a nivel energético confiable, ¿sí? Ahora, va a ir ensambla modelos, también va a ir ensamblando, ¿sí? Va a ir agregando, o sea, digamos que en algunos casos lo va a hacer por partes y después va a ir haciendo el plegamiento, ¿sí? El ensamblaje es importante. Ujú. ¿Qué hace Robeta para ir ensamblando? Supongamos que yo tengo de una región a otra, ¿no? Robeta va a simular cómo se va a plegar pues en una mitocondria, ¿no? Sí, sí es en las mitocondrias donde sí se generan las proteínas, ¿no? Entonces va a iniciar de la región N-terminal como si se estuviera traduciendo la proteína, ¿no? Entonces va a Sí. empezar con la primera región y con base a ello va a ir plegando. También va a generar varios modelos de plegamiento y aquel modelo o aquellos modelos que en el ensamblaje generen mayor puntuación y pues nos va a mostrar resultados. O sea, todo eso nosotros no lo vemos. Es un algoritmo muy complejo. De hecho, es muy interesante, pero es muy complejo. De cómo van simulando. Incluso, por ejemplo, yo hubiese pensado en hacer, por ejemplo, el ensamblaje. Ah, pues de lo que se conoce, ¿no? Primero pongo lo que se conoce y ya después ensamblo lo que no se conoce. Pero no. Lo que está haciendo Robeta es imitar pues cómo se va formando la proteína a nivel biológico, tratando de representar esa visión pues biológica, ¿no? Primero se va plegando la región N-terminal y así se va formando, ¿no? Hasta concluir en la última, la región C-terminal, ¿no? Entonces, eh, tiene un porqué, ¿no? Entonces, eh, es interesante esa metodología y eso le ha dado a que sea muy representativa biológicamente. Claro, es una predicción, va a tener sus fallos, como todos, ¿no? Entonces, incluso la cristalografía tampoco es 100% confiable, ¿no? Bueno, entonces, Robeca, eso es lo que hace. Ahora,
La homología remota, en realidad, la homología remota es una metodología en la cual no hay una estructura tal cual, no hay un molde bueno, o los moldes que se han encontrado tienen una puntuación muy baja, ¿sí? Es decir, están en la zona gris, ¿sí? Entonces, hay una metodología que se llama treating. Esta prácticamente ya no se usa. Se utiliza más Robeta o AlphaFold. Sin embargo, pues existía, ¿no? O existe, ¿no? Ahorita técnicamente ya no es tal cual así como que, esas, o sea, muchos programas ya son interactivos, combinan, porque de hecho es la mejor forma, ¿no? Y una de ellas, pues, es iTaser. iTaser es una forma interactiva. Igual hace lo mismo, busca por C++, por BLAS, y va generando plantillas. A mí, lo que no me agrada de este es que busca muchos los modelos. O sea, pues, hay un modelado múltiple y eh, no me ha dado me ha dado más confiabilidad Rubeta que iTaser. Pero lo ideal es, cuando tienes un caso difícil, una proteína difícil, es modelar en lo que puedas, ¿no? Y después evalúas con cuál modelo te quedas. Incluso es mucho mejor. Evalúas, identificas y seleccionas. Tienes mejor forma de seleccionar tus modelos, ¿no? Entonces, lo puedes utilizar, es muy parecido a Roberta, ¿no? Entonces, va a tener diferentes modelos. También lo que hace igual que Robeta es que todas esas hebras, colas, asas, bucles, tienden a ser más, como son más dinámicas, a veces están perdidas o a veces no hay un molde, entonces se refina, ¿no? Y si te das cuenta, pues la forma o la calidad de la proteína también la evaluamos por los carbonos alfa. Los carbonos alfa o el esqueleto de la proteína nos sirve para identificar, pues, la calidad de nuestra proteína. Entonces, tanto en todos los programas se trata de conservar esa calidad y se va eliminando aquellos plegamientos donde no haya esa calidad en en los carbonos alfas o haya ángulos que no, sí, ángulos o torsiones que no sean adecuadas, ¿no? Entonces, se va a ir así agregando, ¿no? Entonces, también iTaser va a generar modelado por ab initio ensamblaje, ¿no? Entonces, y aparte va a modelar por homología, va a haber moldes, ¿no? Ahora, esto quiere decir que iTaser, si yo tengo una secuencia que nada más pudiera yo modelar, o nada más hay un molde que abarca el 50%, 70% de la secuencia que yo quiero modelar, me va a modelar toda la proteína. No es como Swiss Model, que solamente me modela el fragmento en el cual coincide el alineamiento. Y bueno, va a utilizar diferentes técnicas, igual va a ir generando diferentes ensamblajes y va a ir buscando cuál es el mejor. Y todos los programas vamos a medir por un valor energético, ¿no? ¿Por qué? Porque la proteína se sabe que las estructuras tridimensional, afortunadamente, entre menor energía, entre más negativo, aquí lo bueno es lo negativo, ¿no? También con respecto a la afinidad, ¿no? Un ligando, una proteína es más afín si es más negativo. Aquí lo negativo es bueno y lo positivo es malo. Ok. Entonces, entre más negativo o la energía sea menor, la estructura tridimensional va a tener mayor estabilidad y por lo tanto va a tener se va a representar biológicamente. Al ser más estable esa estructura tridimensional,
va a ser más representativa. Por ejemplo, otra vez vamos con la proteína Spike. Yo te comentaba que la proteína Spike tiene dos conformaciones, la abierta, la open y la cerrada, ¿no? La abierta y la cerrada. ¿Qué pasa con la abierta? Solamente una cadena del sitio RBD se encuentra expuesta. Y se han hecho análisis y la mayoría de todos los sitios o los artículos que han revisado, ¿por qué razón solamente una región, una cadena se encuentra expuesta y no las tres, ¿no? Técnicamente deberían estar las tres. Lo que pasa es que la estabilidad energética es mucho mejor a nivel energético y a nivel estereoquímico. Chocan esas tres cadenas o esos sitios RBDs cuando las tres están en estado abierto. Por lo tanto, eh, la forma más frecuente que se encuentra a nivel biológico es cuando solamente una cadena de la proteína Spike se encuentra en estado abierto y no dos cadenas, no tres. ¿Cuándo se forman esas dos cadenas? Cuando ya están los receptores AC2 y ya se forma una interacción y ya hay una estabilidad. Pero cuando está sola y no está, de hecho, primero se tiene que generar la conexión de AC2 con una sola cadena y después pueden venir las demás para buscar esa estabilidad energética. Por lo tanto, sucede lo mismo con las proteínas de los diferentes organismos. Energéticamente nos va a llevar a la energía estabiliza las proteínas, por lo tanto nos va a llevar a un rango mínimo o un rango de ciertas conformaciones que puede plegarse la proteína. Entonces se van a eliminar aquellas formas que energéticamente no son favorables. Entonces, en eso nos vamos a ir basando. También, por ejemplo, ¿qué toma en cuenta? Va a tomar, aparte de la energía, valores estadísticos de la base de datos PDB, de lo que ya se conoce. Por ejemplo, ¿qué aminoácidos son hidrofóbicos? ¿Qué aminoácidos son hidrofílicos? ¿Por qué? Porque se sabe que aquellos que son hidrofóbicos, pues ¿dónde se van a encontrar, no? En una región soluble o en una región transmembranal o en el centro de la proteína, ¿no? Cubiertos para que no estén en contacto del ambiente soluble, ¿no? Si son hidrofóbicos no se van a exponer al agua, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ir dando información de cómo se va a ir plegando. Entonces, todo esto nos va a ir refinando, ¿no? A al plegamiento. Y eso es algo muy importante, porque una cosa es determinar la estructura secundaria de la proteína, y eso es relativamente fácil. Lo que no es fácil es el plegamiento, es decir, la distribución espacial. Como yo te comentaba del TLR5, pues una región que está soluble, si yo pongo la membrana, va a estar en la región soluble y eso espacialmente no es correcto. Entonces, aquí lo que con iTaser, Probeta, todos esos programas donde la complejidad es más alta, simulan y toman en cuenta toda esta información para tratar de irnos guiando en el plegamiento. Que eso con algunos programas para evaluaciones estereoquímicas no se mide, o sea, no se puede evaluar. Entonces, va intentando generar modelos que estén bien plegados, ¿no? Y bueno, al igual como Robeta, pues va a haber un refinamiento. Y